Muy buenos días. Gracias por su asistencia a la sesión del mes de marzo, la tercera del mes. En esta ocasión contamos con la colaboración del doctor Eric Bravo Arriola, cirujano egresado del Hospital General de México, vascular por parte de el ISSSTE, Adolfo López Mateos, certificado vigente, muy importante hoy en día, ya no es recertificación, ya es certificación vigente, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología, miembro del Foro Venoso Mexicano y socio fundador del Colegio de Angiólogos de Guanajuato. Y obviamente ya varios años de ser un colaborador que siempre está presto para podernos aportar algo más. Y me permití subir a las redes del hospital algo que creo que merece la pena desde el área de enseñanza repetirnos todos los días. Además de que siempre tengo mi frase que enseñar es aprender dos veces. Y me llegó, deben de verlo en las redes. Dice, como médico debes entender que cuando ayudas a tus colegas, estás salvando pacientes de manera indirecta. Te conviene que tus colegas sean tan buenos como tú, te conviene que manejen los mismos conocimientos que tú. Cumplimos el mismo fin. No eres mi competencia, eres mi equipo. Y Eric cumple esa función desde que ha llegado aquí. Él es siempre equipo para todos. Y no me van a dejar mentir, siempre está dispuesto a enseñarnos. Y enseñar desde su paciente hasta sus propios colegas. Y hoy nos va a compartir el tema de trombosis. Eric, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Muchas gracias por la presentación, muy agradecido. Bueno, pues sí, ya me comieron parte de mi presentación. 11 años ya acompañando aquí al Hospital Guadalupano y pues también en este año mi recertificación vigente y con la noticia, digo, tal vez no es de dominio público, pero la formación del el colegio, que es un órgano jurídico, un órgano representativo ante la ley, el Colegio de Angiólogos de Guanajuato. Es un proyecto que llevaron en León y que, bueno, el cumplido esto, se tardaron como 4 o 5 años en poder terminar. Y hoy vamos a ver algo que se llama trombosis venosa profunda. A ver, los tantos, las chicas, para acá, vénganse para acá, porque si no, vénganse, porque están todos ahí desbalagados. No les voy a morder, no es como cuando ponemos dispositivos en el paciente, que hacemos escuelita un poquito ruda, pero reforzamiento académico necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es la trombosis venosa profunda? Todo el mundo dice, no doctor, me mandan muchísimos pacientes y el paciente tiene una trombosis, ¿no? Y a veces ni siquiera saben los pacientes qué es una trombosis, pero les da miedo, ¿no? Y los pacientes, y no solamente los pacientes, sino los médicos y los enfermeros también tenemos que tener claro el concepto de qué es una trombosis y qué es lo que estamos, porque a veces nuestra participación en el caso puede ser infundir miedo al paciente, ¿no? O sea, decir, ¿sabe que tiene una trombosis? Y el paciente no sabe, ¿se le puede ir al corazón? No, espérate, se va a morir, y ya viene el paciente. O sea, viene rápido con esta y una urgencia que al final se puede tratar desde varios ángulos, ¿no? Entonces, como definición, es la formación de trombos dentro de las venas. Estos trombos o coágulos pueden separarse del sitio de origen y migrar a otros sitios del cuerpo. A esto se le conoce como un embolismo. Entonces tenemos la trombosis, que se forman ahí donde está el problema, y luego si se vuela, sale volando, puede ser un embolismo. Y el embolismo puede ser, dependiendo del origen, a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pero hay que tener claros conceptos anatómicos, porque a veces les dicen, no, es que
tiene problemas tiene un trombo y se le va a ir al cerebro, es muy difícil. Los trombos se pueden formar en el sistema venoso profundo y superficial, y aquí es donde tenemos que tener bien claro, a ver, espérense, ¿cómo sistema venoso profundo y superficial? Tenemos venas, ¿no? Nada más son las puras venas y en las piernas, así y las de canalizar. No, los trombos se pueden formar en cualquier parte, cualquier vena, arteria. En este caso vamos a limitarnos a los trombos venosos. Entonces, la incidencia anual es de 1 a 2 casos por 1000 habitantes. Estamos hablando, estas son estadísticas en Estados Unidos, estamos hablando de 300,000 a 600,000 casos, perdón, ahí me faltó un cero, pero son 600,000 casos por año. O sea, en un solo año es un montón de gente que se va a perder. La raza negra tiene una predisposición especial a esto por su tipo de sangre que no vemos aquí en la comunidad mexicana, que es el AB y B positivo por ciertos factores que tienen. La tercera edad, pacientes de la tercera edad, 1 por cada 100 pacientes arriba de 80 años tiene mayor riesgo de desarrollar trombosis que la población general. Y esto es por las características mismas del anciano. No es porque sean especiales, no es porque le caiga mal a Dios, no. O sea, esto es por sus características que ahorita vamos a ver en el origen de los trombos. En los hombres, un poquito, es un tema difícil en esta época, pero los hombres tienen un poco más de riesgo de tener trombosis que las mujeres. ¿Vale? 1 a 3, un tercio de los pacientes desarrollarán un síndrome postrombótico. Vamos a ir viendo esto del síndrome postrombótico porque antes era una urgencia de vida la trombosis como tal. Decían, tiene trombosis, se va a morir. Hoy la sobrevida de los pacientes es mucho más larga, pero con esto. Y esto es una tortura para el paciente. Y depende de lo que hagamos en este momento. Porque los procesos de este tercio de pacientes que sufrieron este problema van a durarles toda la vida. Entonces, la trombosis venosa profunda tiene una incidencia de 117 por 100,000, ya lo saben, 200,000 casos por año en Estados Unidos. Esta estadística fue de hace 5 años. Entonces, ahora ya tenemos 100,000, digo, la población también ha aumentado, ahora vemos más gente y hay más cosas, ¿no? 50,000 casos de esto están complicados con embolismo pulmonar. Y la trombosis venosa es la tercera causa más común de enfermedades cardiovasculares. Infarto y SBC se llevan el punto. Entonces, fisiopatología. Ahí vamos con la parte aburrida. Ay, doctor, ¿por qué vamos a hablar de la fisiopatología? Antes de hablar de eso nos tenemos que empapar de un poquito. ¿Cómo está formado el sistema venoso? Y me voy a los miembros inferiores porque es el sitio más frecuente de las trombosis. No quiere decir que no pueda haber trombosis venosas en otras partes, sino que en el sistema venoso profundo es en donde son más difíciles, en las piernas, y las más complicadas. Entonces tenemos un sistema venoso profundo que no podemos ver con el ultrasonido. Ese sistema venoso profundo está formado por la vena ilíaca, la vena cava, vena ilíaca común, la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la vena femoral superficial, la vena poplitea y las venas peroneas y las venas tibiales. ¿Qué tienen todas estas venas en común? Además de que están en las piernas, es que son un tubo. Si ustedes se fijan, es una continuidad que va de aquí hasta el corazón. Eso es lo que tienen en común y la importancia de que se formen los trombos aquí. Y tenemos un sistema venoso superficial, donde también tenemos trombos, pero con la salvedad de que tenemos un calibre más pequeño, lo forman la vena safena mayor, la vena safena menor. La vena safena menor como máximo debe medir como 2.2 centímetros, o sea 2 milímetros, la mayor 3 milímetros hasta 5, 7 milímetros, pero son pequeñas estructuras. Y la formación de trombos ahí está influenciada por otro tipo de situaciones y que van a terminar en una válvula preterminal, en la unión safenofemoral, y que raras veces nos dan un problema tan severo como le puede dar una trombosis venosa profunda. Entonces ya tenemos dos conceptos. A ver, doctor, o sea, está diciendo que no todas las trombosis se van a morir. No, las trombosis de aquí son las que va a haber problemas. Entonces, fisiología del sistema. Ahora, ya tenemos las venas. ¿Cómo funciona la vena normalmente? Y ahorita vamos a ayudar para que vean cómo es que se genera esto. Entonces, el latido cardíaco sí ayuda y contribuye al movimiento de la sangre arterial, pero poco es lo que ayuda al retorno sanguíneo
en el miembro inferior. En el miembro inferior está influenciado por otras cosas. La bomba cardíaca en las cavidades derechas no tiene la capacidad de succionar la sangre desde las punta del dedo hacia abajo. Eso no es una fuerza, tendría que ser una bomba así súper fuerte con una capacidad de succión tremenda. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el tono muscular venoso, que es la pared de la vena que tiene una resistencia y está activamente moviéndose. ¿Sale? ¿Cómo se mueve? Si tiene músculo, no es un músculo fuerte, no es un músculo potente, pero se está teniendo un tono. Actividad muscular. La actividad muscular está, entonces hay otra bomba que está en los pies, que es una bomba de músculos que se activa cuando el pie camina. Se empieza el relevo empieza en la planta del pie, el corazón de Hegel, que es una bola de venas que están dentro de la planta. El segundo relevo es la pantorrilla, el tercer relevo es el músculo del muslo, y de ahí llega la ingle. Ahí sí el corazón activamente puede influenciar y jalar la sangre, pero no es hasta ese punto. Entonces, la bomba muscular, las válvulas, las famosas válvulas, que se habla mucho de ellos entre los angiólogos, tal vez la población general. Olvidémonos de que las venas son tubos huecos, son tubos que tienen válvulas unidireccionales que permiten la salida de la sangre solamente hacia el corazón. Si esas válvulas no están funcionando, problema. El corazón de la bomba de succión y también la bomba respiratoria. ¿Vale? Y esto da muchos datos en los ultrasonidos, en los cuales al momento que nosotros expiramos aumentamos la presión en la cavidad pulmonar y eso impide el flujo, relajamos, se empieza a jalar y perdemos. Entonces el movimiento de la respiración va a influir también en el retorno de la sangre. ¿Sale? Cuando estas cosas no funcionan, aquí tenemos las válvulas, el músculo, la sangre en las arterias va hacia el pie y lleva vida. La sangre de las venas regresa a la sangre únicamente, ¿no? Si se tapa una vena, no se va a perder la extremidad. ¿Vale? Se necesitan muchas cosas. El sistema valvular que les había comentado. Y bueno, tenemos este triángulo. Atrás de esta imagen en inglés todo hay un triángulo que es la tríada, famosa tríada de Virchow. Esta tríada fue descrita hace mucho tiempo y nos lleva a la relación que hay de estos factores que van a provocar que se forme un coágulo, ¿de acuerdo? Y este coágulo va a tener varios destinos, ¿ok? Entonces, ¿qué conlleva la tríada de Virchow? El estado de hipercoagulabilidad, daño a la pared vascular y éstasis circulatoria. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Estado de hipercoagulabilidad, síndrome de anticuerpos antifosfolípicos, algo que la sangre nos produce o nos mantiene un estado que la sangre tiende a coagularse. ¿Sale? Cáncer, embarazo, trauma, sepsis, síndrome nefrótico, trombofilia. De las más frecuentes en nuestro medio, en el hospital, por la predominio, es la sepsis. Todo el tiempo pacientes que están infectados y que llegan con un diagnóstico de sepsis, es lo más frecuente. Sus pacientes especialmente van a tener problemas de estados de hipercoagulabilidad. Ojo, no quiere decir que porque tienen esta hipercoagulabilidad se van a trombosar, ¿de acuerdo? Es un factor de riesgo, no es un absoluto. Vascular injury, que es daño a la pared vascular. Los actores del daño vascular aquí en el hospital principales, no los voy a ver, pero saben quiénes son. Y si no saben, son los que ponen las funciones y las no funciones. Y hay que tener eso en cuenta. Ustedes, como personal de enfermería, y nosotros, como personal médico, tenemos que hacerlo. Es una lesión que vamos a propinar al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque si no, no se puede poner una venoclisis, no. Pero es otro factor de riesgo. Y entre más daño tengamos en esos vasos, pues más 1, 2, 3, 20 piquetes, sustancias, soluciones, medicamentos que son irritantes, que lo sabemos, pero se tiene que hacer, ¿no? Es un riesgo que se te toma para poder ayudar. Entonces, para que ya no me voy a poner una venoclisis nunca más porque me echan la culpa.
trauma, venopunciones, irritación química, dispositivos intracardíacos, aterosclerosis, catéteres, puertos, todos estos pacientes. Entonces ya tenemos sepsis, entonces mi paciente está séptico, ok, tiene un catéter venoso central, entonces tiene otro puntito, le ponemos ahí otra palomita, este paciente va que vuela. Entonces, estas y circulatorias, problemas cardíacos, problemas pulmonares, falta de movilidad, oclusión de la bomba, no se mueve el paciente. Si ustedes lo ponen así, lo suman, es un paciente de terapia intensiva. Cualquier paciente de terapia intensiva tiene un riesgo muy elevado de tener trombosis. Los factores solos no son determinantes, pero esta relación pues es lo que nos puede dar y va a servir mucho para el contexto de la correlación clínica. ¿Qué es lo que pasa? Un montón de cosas. Se liberan citocinas. Esta es una de trombosis en cáncer, especialmente la tomé porque en el cáncer se producen otro tipo de factores y otro tipo de sustancias que se liberan activamente y que hacen que el paciente tenga mayor probabilidad de tener trombosis que la población general. Y hay ciertos tipos de cánceres que son especialistas en producir sustancias. Y el actor principal en todo esto no es el carcinoma, no es el factor tisular, no es el fibrinógeno, no. El factor principal es este señor que se llama endotelio. El endotelio se activa por todas las señales que acabamos de ver en el triángulo anterior y empieza a mal funcionar. ¿Qué es el endotelio? Es como una telita, que es un grupo de células que se forman especializadas dentro de la pared del vaso y que se encargan de liberar todo lo que ustedes liberan, sustancias de información, quimiotaxis, toda la información que necesita el vaso sanguíneo para formar un coágulo, lo libera ahí. Para controlar el coágulo, se libera ahí. Para evitar que se forme el coágulo, se libera ahí. Si el endotelio está dañado, hay poderosas señales citoquímicas que van a llevar a la formación de un coágulo. ¿Dónde? Lo más frecuente en miembros inferiores. ¿Por qué? Por la distancia que hay del corazón a eso y la falta de movilidad. Entonces ahí ya me comió una diapositiva, otra vez. Entonces, esta diapositiva, factores de riesgo mayores, factores de riesgo mayor, transitorios, factores de riesgo persistentes, ¿no? Entonces aquí tenemos obesidad, enfermedad crónicas inflamatorias, el caso tiene todas las inflamatorias. Volvemos aquí, edad avanzada, problemas venosos, trombos previos, procesos propios del paciente que son que se llaman trombofilias. Entonces tenemos factores persistentes y factores que son transitorios y eso nos va a generar mucha en toma de decisión en cómo vamos a tratar esta trombosis. Al final de cuentas, si nosotros podemos controlar todo esto, pues ya se acabó. Se controlaron todos los factores de riesgo, todo esto, y el paciente podemos evitar una trombosis o dar un tratamiento corto. No podemos con el proceso persistente, vamos a tener que ver factores de riesgo y probablemente ese paciente va a terminar en un tratamiento crónico. Les digo eso porque muchas veces, en el caso de enfermería, en el caso de los médicos, la pregunta del paciente es: doctor, ¿y cuánto tiempo me voy a tomar esto? Porque yo ya me siento bien. A ver, espérense, vamos a evaluar. Y eso es súper importante, ¿no? O sea, vamos a evaluar cómo están sus factores de riesgo. Si ya lo resolvimos, y entonces decidiremos si se puede o no suspender un tratamiento. Entonces, desórdenes, etiologías, causas, desórdenes adquiridos, malignidad, cirugía, catéteres, trauma, embarazo. Todo esto lo hacemos nosotros. Todos estos ya no la voy a leer porque todo esto lo hacemos nosotros en nuestro día a día. Son factores de riesgo que nosotros podemos llevar al paciente y que tenemos que tenerlos en presentes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los que no vemos? Y son estos: deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, mutación del factor 5, mutación gen. Todos estos ni se ven, y todos estos ni siquiera saben, y todos estos, muchos pacientes llegan y me dicen: no, doctor, yo estoy sano.
a ver tu panel de hipercoagulabilidad y luego vemos si eres sano y te puedo retirar. Lamentablemente la concepción de la enfermedad, sobre todo a nivel de consultorio, pues es de yo soy un paciente sano y esto nunca me había pasado. Pero no sabemos qué hay detrás de este paciente que apenas está debutando. Un chico de 30, 25, 30 años debuta con una trombosis, pues es que yo era sano hasta que me vio el doctor y entonces le atribuyen luego al doctor un poder mágico y le puso la trombosis porque le dio aspirina, ¿no? Y me trombosé por la aspirina. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Cuadro clínico. Es muy importante. Ya vimos fisiopatología, ya vimos factores de riesgo, entonces tenemos que integrar un cuadro clínico y hay que hacer una exhaustiva interrogatorio. ¿Para qué? Para ver no solamente cómo llegó el paciente y cuándo empezó, sino toda aquella historia que lo llevó a esto. Soy un paciente de 80 años, no me muevo, estoy en mi casa, no me ven, me dan de vueltas nada más ahí cuando de repente va la familia, me sacan a pasear, me regresan, entonces vamos a ir sumando todos esos factores de riesgo. ¿Por qué? A pesar de todos los adelantos tecnológicos, no podemos predecir quién y cuándo, en qué momento le va. Podemos tener un riesgo, saber un riesgo y tener una escala de riesgo de trombosis, pero no sabemos en qué momento puede debutar. Entonces tenemos que tener la sospecha diaria del paciente. Llega con un cuadro clínico sugestivo de trombosis venosa profunda, hay que ver factores de riesgo porque también puede haber diagnósticos diferenciales. Entonces, la presentación clínica, la historia se la saben, es aumento de volumen de la pierna, dolor y congestión de la pierna. Ya, a ese punto quería llegar con ustedes, con la plática. Una pierna hinchada no es sinónimo de trombosis venosa profunda. Punto, ya. Tiene que verse todos los factores de riesgo, tiene que ver esto, porque a veces llegan los pacientes, no, es que se lo mandamos por trombosis. Probablemente porque no saben ni nada, pues si viene la pierna hinchada y tiene todo menos trombosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde se va a hinchar la pierna cuando hay una trombosis? Si el flujo de sangre viene de aquí hacia acá, yo necesito, si se tapa aquí, se va a hinchar de aquí para abajo. Si se tapa aquí, se va a hinchar de aquí para abajo. Y si se tapa aquí, se va a hinchar de aquí para abajo. Eso lo podemos ver fácilmente en una exploración física, ¿vale? Porque luego llega y me dice, doctor, tengo la pierna hinchada, y lo único que tiene hinchada es la rodilla, ¿no? Y tengo trombosis, y tú así, no, señor, no tiene. Pero ya llega el paciente espantadísimo, ya llega, doctor, se me va a dar el coágulo, ya le dijeron que se le iba a ir al cerebro, entonces, se me va a ir al cerebro. Entonces, no, se va al cerebro. Un trombo sí pasa. 1 en 1 billón pueden tener los factores para tener una trombosis y que se le vaya al cerebro, pero tienen que haber condiciones muy especiales que tiene que tener la mala suerte de tener la trombosis, tener una comunicación interauricular o interventricular, que nadie se la haya diagnosticado a sus 30 años, que además haya formado y haya embolizado, y además de eso le haya tocado y sobrevivir porque se le fue el coágulo. Entonces, para que veamos una de esas, yo sí he visto una solamente en toda mi vida, gracias a Dios sí la pude ver y fue muy caro, fue un procedimiento, pero sí la señora no sabía que tenía una incomunicación, pero eso es rarísimo, es 1 en 1 billón de casos. Entonces, el aumento de la pierna, el edema, el aumento del volumen va a ir dependiendo del sitio de localización, y aquí sí vamos a ver que el primer síntoma no es dolor. El primer síntoma de una trombosis no es dolor. El dolor se va a presentar cuando se superan todos los mecanismos de compensación con circulación colateral, circulación. Entonces el paciente lo primero que tiene es lo hinchado, pasan 1 o 2 semanas y entonces sí ya llega porque ya no puede caminar, es cuando vienen nuestros pacientes, pues que ya traigo un dolor que ya no aguanto. ¿Y desde cuándo se le empezó a hinchar la pierna? Ah, no, pues sí, como hace como unas 2 semanas, porque fui a un viaje largo y estuve sentado y nada más no me hidraté o ya traía algún problema, y entonces viene el dolor. El dolor viene secundario a la trombosis, ¿de acuerdo? Y es un dolor que aumenta cuando está el pie en decúbito, en posición de pie, disminuye al subir la pierna. Generalmente es un dolor en bota, como en una bota, pero no es un dolor tan intenso, y es muy característico que el paciente lo dejamos acostado
empezamos tratamiento y en menos de 24 horas ya no tiene molestias. Simplemente con la maniobra de subir la pierna, que es la primera maniobra que hay que hacer. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Para disminuir la éstasis. Para disminuir la éstasis, mejorar el retorno venoso, mantener el pie quieto con el retorno venoso y entonces toda la pierna va a mejorar. Y vamos a evitar que siga progresando esta pierna a una cosa muy seria. Y luego la congestión de la pierna. El paciente refiere que siente la pierna, es que me duele otro, pero es una sensación como que la tengo como inflada. Y a veces ni siquiera está inflada, simplemente es la sensación. Hay pacientes que llegan y te refieren así, doctor, ¿sabes qué le siento? Es que siento dolor, pero no, el dolor no es tanto, es que le siento como pesada, como está como pero a veces sí está gordo, ¿de acuerdo? La mayoría de las trombosis tienen su origen en el plexo sóleo, que es en esta parte. Y esto es muy importante porque este plexo, al momento de que hacemos la cuclilla, una sentadilla, es cuando tiene mucha potencia, y aquí es cuando en la parte joven del trombo se puede desprender y sale volando, y es cuando viene la tromboembolia pulmonar. Entonces, maniobra que vamos a revisar después es: señora, ya no camine. Pues ya andaba caminando. Sí, señora, conciencia de daño. Antes no sabía que lo tenía, ahora sabe que lo tiene y aún así no lo hace. Pues ya sabemos la evolución, ¿no? A la exploración física, la inspección, vamos a encontrar una inspección, vamos a hacer una pierna grande, congestiva. Esta diapositiva me encanta porque esta foto la he encontrado, y la puse en blanco y negro a propósito porque la he encontrado en internet muchas veces. Y aquí hay algo que me encanta. Una de dos. Es una foto muy representativa de una trombosis, pero en la imagen original esta pierna se ve roja, hiperémica. Y entonces se dice, trae una trombosis. Pues doctor, tiene 3 centímetros de diámetro más grande, le duele, todo. Y además, y está roja, doctor. ¿Está bien? Y tiene fiebre. Ya, ahí ya caímos en un diagnóstico diferencial. Uno de los diagnósticos diferenciales es una celulitis de miembro inferior. Pero me gustó esta foto porque es muy representativa. O sea, se ve muy grande la pierna, está muy congestiva. Por eso la puse en blanco y negro. El evento es agudo. Agudo quiere decir que tiene menos de 3 meses, y en el caso de las trombosis, menos de 2 semanas de que se empezó el proceso. ¿Sale? Entonces estamos ante un cuadro clínico que es agudo, caracterizado por dolor, edema, congestión, dolor leve, no es un dolor muy intenso, pero lo importante es esto. A la inspección vamos a encontrar una pierna muy grande, aumentada de volumen. A la palpación se va a sentir un edema, pero es la pierna, toda la pierna se siente dura. No es un edema con fobia. A veces sí hay fobia, pero generalmente no hay fobia. Lo que hay es una congestión. Vamos a ver, y en este caso no se ve, vamos a ver venas aumentadas. Se van a ver las venas aumentadas y puede haber cambios de coloración, pero el cambio de coloración es como amoratado, como congestivo, como si nos agarráramos el dedo así durante media hora y se empieza a poner morado, porque cuando hacemos esto, este color es el moradito de que se está congestionando porque estamos interrumpiendo el flujo venoso. Entonces ya es bien diferente, doctor. Yo diagnostiqué un montón de trombosis, pero yo me doy cuenta que no era trombosis, nada más eran otros procesos, ¿de acuerdo? Y en las etapas más jóvenes del coágulo se puede presentar la cuestión, lo que es la tromboembolia pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Pues que salga volando ahí el coágulo. Aquí lo podemos ver, aquí ya está atorado, aquí esto es una tomografía helicoidal, y aquí vemos el coágulo en las arterias pulmonares. Ya que vimos eso, y es también muy importante, tenemos que checar forzosamente los pulsos. ¿Por qué? Comprender, pero si hay pulsos, la pierna tiene un pronóstico bueno. Si ya no hay pulsos, hay que determinar si esto es por la misma trombosis o porque hay algo
hay otra enfermedad que está afectando los pulsos porque va a tener situaciones en el tratamiento. Signo de Hohmann, signo de maniobra o signo de Lowenberg, signo de Olo, signo de Licker y signo de Bancroft, que todos son similares al Olo. Entonces, el signo de Hohmann, con el pie, ya tenemos al paciente, tiene la pierna hinchada, tenemos esto, hacemos una dorsiflexión del pie sin tocar la pierna y al paciente le duele aquí. Y ahorita voy a explicar por qué le duele ahí. Signo maniobra de Lowenberg. Se le pone un brazalete en la pantorrilla, se infla. Si el paciente tiene dolor a menos de 180 milímetros de mercurio, entre 60 y 150 milímetros se considera positivo. Y entonces el paciente dice, y duele, es un dolor intenso. Ahorita le voy a explicar por qué. Ya explícanos por qué. Estaba esta diapositiva. Y el signo de Lister, que es el golpeteo de la parte anterior del pie, de la pierna, sobre el compartimento anterior del pie, y también puede provocar dolor. ¿Por qué? Y para eso necesitaba esta diapositiva. Aquí vamos a ver que la pierna la cortamos así, y entonces tenemos el compartimento anterior y el compartimento posterior. Esos compartimentos musculares son rígidos, muy rígidos. Las personas que operamos esto, pues tenemos a veces problemas para poder separar las fascias. Una vez pasando la fascia, se abre el compartimento y se acabó, ya no hay tanto problema. Pero el compartimento es rígido, no se extiende, no tiene la capacidad de extenderse. Cuando está la trombosis profunda, el músculo, los tendones, todo lo que está por dentro se empieza a someter a una presión grandísima, y hay un proceso que empieza a involucrar tanto las venas, pero el sistema circulatorio. La misma presión del compartimento empieza a impedir que el flujo de sangre arterial sea efectivo, y entonces el músculo empieza a sufrir. Por eso cuando aprieta más, duele más, porque el compartimento se trata de expandir y ya no duele. Si este proceso se perpetúa por mucho tiempo, la pierna llega a tener problemas de circulación. A pesar de que tenga flujos y pulsos, puede llegar a tener algo que se llama flegmasia cerulea dolens, que es la expresión más fuerte de una trombosis. En ese momento, si no se libera el compartimento, la pierna va a poder perder piel o incluso un dedo. Pero estamos hablando de que se tapó todo, desde la ilíaca, femoral, profunda, superficial, peronea. Esos son casos, son urgencias, son raros y se encuentran muy frecuentes en pacientes con cáncer. Pero esta imagen la puse aquí del signo de Lister para que viéramos cómo está conformado el compartimento y entendiéramos un poquito de la fisiopatología, qué es lo que pasó con ese dolor y hacia dónde nos lleva, hacia un cuadro ya de gravedad. ¿Cómo se arregla esto? Pues primero destapando, ¿no? Es lo más importante, pero no lo pueden destapar ustedes. Ahí es cuando entramos nosotros. Cuando ustedes entran, lo primero es acuéstese y suba la pierna. Es la primera maniobra y lo más fácil. ¿Para qué? Para optimizar lo que quede de circulación y que el paciente descanse. Con esta maniobra el paciente va a tener alivio de algunos de sus síntomas. Obviamente hay que llamar al médico, en el caso de los enfermeros, en el caso de los médicos generales, empieza el tratamiento. El diagnóstico. Bueno, ya hicimos historia clínica, llegó el paciente, tiene dolor, es viejillo, 80 años, la pierna está hinchada, tiene, ¿cómo se llama? Red venosa colateral, tiene todo. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a sustentar, porque cuando tenemos el cuadro clínico vamos a llegar a una cuestión clínica, pero no tenemos pruebas de lo que estamos diciendo. Hay que probar y hay que demostrar. Y entonces todos nos dicen, no, que un dímero D, doctor, salió. Doctor, es que tenemos una paciente con una pierna flaca que tiene un dímero D de 300, ¿no? De 3000. Entonces, pues sí, ¿y? Porque si lo puede ver porque tiene un dímero D elevado. Bueno, tiene el contexto es importante ahí porque digo, tiene todos los factores de riesgo para tener una trombosis, puede estar incubando una trombosis. Puede. Hay pacientes que llegan caminando
trombosados y ni siquiera saben. Igual y nada más te dicen, hace poco tuve aquí a la mamá de un compañero, llegó la señora caminando, doctor, ¿me puede ver? Es que siento la pierna rara. Yo ya había tenido una trombosis y ahora la siento como rara. No me duele, pero la siento rara. Como en aquella vez, véngase. Y empezamos el estudio y nos encontramos cosas interesantes. Entonces, ¿qué es el dímero D? El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina. Traducción, cuando se forma un coágulo y se está deshaciendo, este dímero D se libera. Y ese se detecta en la sangre y ese coágulo, esa proteína, nos ayuda a ver si hay actividad de lisis de coágulo o se está degradando o está alterado esto. Entre más alto, pues quiere decir que hay más lisis de sangre y entre más bajo, no. Pero no es diagnóstico. O sea, si no tenemos un contexto clínico de esto, no es diagnóstico y puede estar elevado por muchas situaciones. ¿Quién vio pacientes en COVID? ¿Ustedes no? Bueno. Si no los vieron, pues los invito a que participen más en el hospital, porque pues yo vi un montón de pacientes de COVID y ahí teníamos dímeros de 10,000, de 15,000, de 7,000, 8,000 y todo el mundo decía, ¿desde dónde se está trombosando? O sea, ¿dónde está formando coágulos? Esos pacientes que venían con 15 de dímero D ya estaban coagulando, pero de todos lados. En nivel de la microcirculación, donde no podíamos ver un trombo formado, sino a nivel de los pequeños vasitos, todos esos estaban trombosando y por eso eran las lesiones pulmonares tan grandes, las lesiones... Es un ejemplo clásico, bueno, que ahora ya se volvió clásico, en los de dímeros D tan elevados. En una trombosis no se eleva tanto, como unos 1,500, 2,000, por ahí, un poquito arriba de 500. Y como corte, y ahí va y para los médicos generales, ese dímero de ese nivel de 500 es arbitrario. ¿Quién lo puso? Fue un consenso y dijeron, ¿saben qué? 500. Y ahí ese punto de corte para arriba es positivo y hay que buscarle. Hicieron un estudio, después se formalizó, pero dijeron, después de 500 hay una alta probabilidad de que sea trombosis. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos otras herramientas y esta es la herramienta que podemos usar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Ultrasonido Doppler duplex, flebografía y flebografía ascendente. Flebotomografía y flebografía ascendente. Ultrasonido Doppler duplex, si yo tengo sospecha de trombosis con un dímero D positivo y confirmado, va para el ultrasonido. Se necesita hacer el ultrasonido y es el estudio que tiene la mayor sensibilidad y especificidad en miembros inferiores debajo de la ingle. Para arriba de la ingle y el abdomen es como de imaginación. La verdad es que se necesita ser un experto en ultrasonido, tener buenas bases anatómicas y un transductor convexo, porque un transductor lineal no va a funcionar. Para arriba de la ingle tiene mayor peso una flebotomografía, porque eso, y este estudio además nos va a dar pronóstico y planeación quirúrgica. Ya son estudios más que se utilizan para otro tipo de situaciones. Y la flebografía ascendente, que lo vamos a ver ahorita, va a ser para otro tipo de procedimientos. Escala de Wells, y aquí está una conversación que tuvo una doctora de urgencias. La escala de Wells es una escala que es muy útil tanto para diagnóstico, para sospecha diagnóstica de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Tiene varios rubros, ¿no? Cada rubro nos va a dar un punto y más de 2 puntos probabilidad de alta de PVP, de 2 a 1 punto probabilidad moderada de diagnóstico de trombosis y un score de 0 es una probabilidad baja de diagnóstico de trombosis. Pero hay que leer porque esta escala cuando se hizo era escala pronóstica para diagnosticar en un ultrasonido trombosis. ¿Qué quiere decir? Pues, en resumen, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 2 puntos de esta, arriba de 2 puntos de esta escala, la probabilidad de que yo diagnostique encuentre un trombo en el ultrasonido es alta. No es una escala diagnóstica.
Es una escala de pronóstico para el ultrasonido, de indicación para el ultrasonido. Entonces ya llega, le hace su escala, sus factores de riesgo, si tienen su escala de Wells, que muchos de estos factores están incluidos en los factores de riesgo. ¿Sale? Hay que también ver el riesgo de sangrado, escalas tipo de hemorragia, población de estudio, y hay herramientas que ya tenemos a la mano. No les voy a mencionar, se hace una plática de puras escalas de diagnóstico, como es el Handicap, que puede utilizar para tener escala de Wells, escala de Caprini, escala de Hasbled, el Hasbled, Hemorrhage, Atria, y todo esto es para saber el riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque esto nos va a involucrar en el tratamiento, que ya vamos a ver más adelante. La ecografía tiene una sensibilidad y especificidad del 96 al 97%, es altísima, en manos expertas. Y también corazones bellos, porque también tiene sus bemoles en esta cuestión. Es el método de diagnóstico más utilizado. Necesitamos manos y ojos entrenados, y el paciente obeso pues siempre va a ser un reto de diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a requerir un traductor, que a veces es un traductor grande, digo de 3 a 5 MHz, el convexo, que todos conocemos. Pero, ¿qué vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver varias cosas, ¿vale? Y esto es para todos los médicos generales y los que hayan venido para aquí. Tenemos que ver, se basa en modo B, modo color. Esto ya es en modo color, pero vamos a ver una vena. Hay una ecografía B que es muy simple de tener. Vamos a ver la vena. Vamos a dividir nuestra pantalla y vamos a ver una vena que no se comprime. Nosotros apretamos y no se comprime. Entonces, en el reporte que vamos a ver, una imagen del lado derecho, que es esta vena normal, y una vena con compresión, y entonces nosotros decimos, no se comprime, y ahí está la imagen. Y ahí vamos a ir construyendo un diagnóstico preciso en una ecografía. Después le vamos a poner el transductor en modo longitudinal, porque ya lo estamos viendo, la vena en modo longitudinal, en esta zona, y vamos a ver que no hay un flujo efectivo, o tiene unas tracitas. Entonces hay algo ahí adentro, está ocupado. Entonces, y al final tenemos el modo espectral, que es este. Y tenemos, ¿cómo se llama? Que no hay, el espectro está aplanado. Entonces ahí no hay circulación, o sea, no hay sangre, nada. Esto se lo platico sobre todo para médicos generales, es lo que tienen que valorar que tenga un ultrasonido. No tiene estos 3 elementos, pues qué bueno que te hicieron un ultrasonido, se lo repito, punto, ya. No se metan en complicaciones, porque va a carecer de una información precisa que pueden utilizar y reproducir, ¿de acuerdo? Yo hago mis ultrasonidos, afortunadamente no dependo de eso, entonces por eso se los platico. Entonces, el algoritmo de diagnóstico, cuadro clínico, factores de riesgo, ultrasonido Doppler. Aquí ni siquiera metí el dímero D, porque realmente aquí tengo una clínica muy sugestiva, pues nos vamos directo al ultrasonido. Y aquí vamos a hacer dependiendo de la localización, una flebografía diagnóstico y terapéutica, y descartar estados de hipercoagulación en pacientes menores de 50 años. ¿Sale? Este es el estudio de la flebografía. Este es el estudio que les comentaba, la angiotomografía en fase venosa, o flebotomografía, que le dicen ahora. Entonces es el mismo estudio, nada más que es una tomografía contrastada con cortes muy pequeñitos. 5 minutos, ya casi acabamos. Yo creo que ya vamos a llegar hasta aquí, porque se nos va a acabar el tiempo y otro día les doy el tratamiento. Entonces aquí vemos una compresión, aquí está la vena, la arteria, aquí hay una compresión, y esto es un factor de riesgo. Aquí se puede ver cómo tenemos. Y en este tipo de casos sí funciona la tomografía para determinar dónde se originó el coágulo o qué factor de riesgo está. Si no lo podemos resolver, es un paciente que va a requerir anticoagulación hasta que esto se resuelva, porque se va a volver a tapar en cuanto quitemos el anticoagulante y todo, y regrese a hacer lo que hacía, que normalmente lo que hacen los pacientes, vamos a regresar a este problema. Y actualmente tenemos nuevas herramientas que nos permiten ver a través de métodos invasivos
el trombo por dentro, ¿no? Como diagnóstico, la verdad es que no funciona. ¿Por qué? Porque son costosas, son herramientas, pero como diagnóstico, como especialista, a mí sí me funciona para determinar el espesor del coágulo, ver este tipo de lesiones, confirmarlas y tratarlas. ¿De acuerdo? Tratamiento. Vamos a pasarnos acá, les voy a pasar por el tiempo que ya tenemos corto. Estoy en la sesión que termine, te digo. Sí, vale, gracias. Que esto es lo que me interesa. Entonces, este pequeño caso es una paciente femenina de 80 años, ya sabemos tiene 80 años, mayor riesgo de trombosis, se dedica al hogar, la señora estaba postrada, ella fumaba desde los 15 años de edad y seguía fumando a sus 80 años de edad, le valió que se aventaba 1 o 2 cajetillas diarias. Etilismo de los 15 años de edad, seguía tomando, no con tanta frecuencia, y sedentarismo la mayor parte del tiempo por cuestiones de su cadera, ella se la pasaba sentada. Acude a la consulta con un cuadro de inicio de 2 semanas, aumento progresivo del miembro pélvico derecho y dolor. 1 hora previa al tratamiento, la paciente presenta el cuadro de síncope. Sin que se diera cuenta, ella se desvaneció, la encontraron sus familiares, la llevan al hospital. Durante la exploración física se encuentran signos vitales dentro de los parámetros normales, no tiene taquicardia, parece ser que no hay ningún problema. Llega con una pierna con criterios de Wells de 3 puntos, llega además con presencia, se le hace un ultrasonido, en el ultrasonido se le ve esto, ¿no? Flujo normal, flujo fásico, en la vena ilíaca común, en la vena ilíaca externa. Aquí ya empezamos a ver que hay problema, un trombo reciente es que tiene menos de 2 semanas de evolución. Vena femoral común, pues, tapada desde la ingle para abajo, está tapada la señora. Llega con una piernota como la que vieron ahí y todo. Y esto es muy importante porque el trombo reciente es muy susceptible de tratamiento médico, ¿de acuerdo? Entonces, durante el estudio Doppler se presenta episodio de bradicardia de 44 latidos por minuto, sentada ahí. Entonces tenemos una bola de factores de riesgo, la señora es una bomba de tiempo. Entonces tiene 80 años, tabaquismo, hipercoagulabilidad, sedentarismo y además tiene un problema cardíaco. O sea, tenemos la tríada de Virchow completa y la tríada de Virchow completa, pues ya, ¿no? Y tenemos un diagnóstico sustentado en un ultrasonido Doppler. Se inicia el tratamiento. Se interconsulta a cardiología le pone un holter y nos dice que hay una arritmia paroxística, además tiene trombocitosis, o sea, la señora tenía de todo para hacer de todo. Sí, se inicia, se le hace un ecocardiograma con paciente externo, no se evidencia coágulo en tránsito, no hay problema de cavidades, pero la arritmia paroxística sí está por usar, se la da, dice el cardiólogo, por mí, nada. ¿Sale? Porque ya la teníamos anticoagulada. Se inicia el tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular de 60 miligramos cada 12 horas. Se continúa el tratamiento por 2 semanas y después se le da tratamiento por rivaroxaban de 15 miligramos cada 12 horas y después cada 24 horas. Y con su seguimiento mensual. Simplemente a la 3ª semana de tratamiento, esta es su pierna. Cuando llegó era como la pierna que vimos en la fotografía, así enorme, grandísima, sin lo rojo, nada más está muy congestionada. Y en los viejitos, como el proceso de las fascias está más laxas, no tienen tanto dolor. Pueden llegar a etapas muy avanzadas de la trombosis sin tantas molestias. Por eso ya llegan cuando ya están tapadas hasta arriba. ¿Sale? Seguimiento a 3 meses, se continúa con tratamiento, disminución del volumen del miembro pélvico y se inicia deambulación después de la fase aguda del tratamiento. Entonces, simplemente con las medidas de tratamiento se hizo. Y aquí lo que tenemos que ver es esto. Esta señora, cuando llegó con esta foto, en el ultrasonido encontramos
que tenía un trombo reciente, todo estaba tapado y a pesar del tratamiento y que bajó el volumen de la pierna, no tuvimos resolución del coágulo. El coágulo seguía presente. Y eso es importante porque el coágulo sigue presente, pero la señora ya no tenía síntomas. Entonces, este es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, bueno, le suspendo el anticoagulante, se lo suspenden y se vuelve a tapar. Por eso quería ese caso clínico, es muy ejemplificativo. Para los médicos generales, me llegan pacientes muy seguido, 3 semanas de tratamiento o 2 semanas o 2 dosis de anticoagulante y a su casa. Cuando el tratamiento médico yo creo que vamos a tener que dar otra plática porque está muy largo. El tratamiento lo vamos a dividir en 3 periodos. El tratamiento anticoagulante actualmente ya está muy estandarizado y lo vamos a tener que dividir en 3 periodos. Se ha mejorado tanto el tratamiento que antes se tenía que internar al paciente, teníamos que dejarlo aquí 1 o 2 semanas, ver que no se le movía, nadie lo quería tocar, nadie lo quería mover. Ahora ya se puede dar tratamiento ambulatorio. Con los nuevos anticoagulantes tenemos una gran capacidad para mandar dosis estandarizadas que nos mantienen unos picos de anticoagulación efectivos con bajo riesgo de sangrado. Ese es el mensaje de los tratamientos. Y tenemos que determinar y seguir viendo al paciente porque está el periodo de tratamiento largo y aquellos pacientes que van a requerir tratamiento extendido, que son pacientes que no podemos influir en sus factores de riesgo, los factores de riesgo no modificables o persistentes, y esos van a ir en tratamiento. Consejo: paciente que se diagnostica con trombosis venosa profunda, se le tiene que dar tratamiento. El tratamiento iniciado a tiempo lo va a mejorar al paciente y nos va a ayudar a que los médicos especialistas, si ustedes lo refieren, nosotros continuamos el tratamiento, o si es necesario nos vamos a hacer procedimientos invasivos, como son las nuevas técnicas, para que se destape más efectivamente el proceso. Yo creo que les voy a deber una plática porque creo que estamos ya sobre el tiempo. Que no se hable más, va a ser cirugía endovascular y te vas con el tratamiento inicial general y te enfocas a lo actual, ¿no? Y el síndrome postraumático. Y el síndrome, es que son pláticas que Tercero. van de la mano. No, es que van de la mano el tratamiento y síndrome postraumático, porque lo que no hagamos en el momento del diagnóstico, en el cuadro agudo, lo vamos a sufrir 5 a 10 años para tanto el médico como el paciente. Si no se resuelve adecuadamente la trombosis, en 5 años ese paciente va a regresar con problemas crónicos que va a acarrear de por vida. ¿Sale? Ese sería el mensaje. Diagnóstico oportuno y tratamiento. Muy bien. Tenemos una plática ahí pendiente que vamos a agendar de acuerdo a tu tiempo, disponibilidad. Me falta mucho. ¿Sí? Por ahora, creo que estamos en tiempo para que no se nos acuse de que nos vamos. Y que luego nos entretenemos en la sesión y dejamos otras cosas pendientes. Muchas Te gracias. entrego tu constancia. Gracias. Que tengan buen día.